Vamos a la consulta jurídica de Hola Habana y hoy vamos a estar dando respuesta a inquietudes de nuestros televidentes relacionados con temas hereditarios y que proponen cambios en el contexto del texto del Código de las Familias por el cual votaremos el próximo 25 de septiembre. Es un gusto entonces recibir como cada semana a nuestro especialista Yoari González. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para los amigos televidentes. Yoari, ¿qué cambios se proponen en cuanto a las personas que puedan heredar cuando no existe un testamento? Esta es la llamada sucesión intestada, precisamente porque fallece el causante de la herencia sin haber otorgado testamento. Y en este sentido se establece un orden de parientes. Siempre ha sido así, pero la particularidad está en que lo primero es que voy a recordar que desde el Código de las Familias se proponen modificaciones al Código Civil, porque realmente es el Código Civil el que trata de estos temas hereditarios, el que establece el orden de suceder a una persona en la llamada sucesión intestada. Y en el texto actual del Código Civil, los últimos que pueden heredar en esta sucesión son los hermanos y los sobrinos, si los hermanos del causante de la herencia premueren, son incapaces para heredar o renuncian a la herencia, entonces vendrían los sobrinos y ese es el llamado el quinto llamado sucesorio de los 5 que en el texto actual existen. Pero la modificación prevé que los tíos ahora también puedan heredar. Ese grado de consanguinidad también se inserta en la propuesta que se está haciendo. Y por supuesto también se prevé el miembro de la pareja de la unión de hecho afectivo, o sea, no solamente el cónyuge, como decía el texto o como dice el texto actual, sino también el miembro de la pareja, el que sobrevive, de la unión consensual, de la unión de hecho afectiva, sí, que es el nombre que recibe en este texto. Ahora bien, Yoari, hay casos en los que uno de los herederos se ocupó del causante de la herencia que invirtió en satisfacer sus necesidades, en cuidarlos. Cuando esta persona fallece, el hecho de haber ocupado esa responsabilidad le da derecho a heredar más que el resto de los herederos. Sí, el texto legal que estamos comentando prevé, es algo novedoso, que aquel heredero, digamos, existen 3 hijos, uno de ellos fue el que cuidó al causante de la herencia, es el que invirtió más, o sea, gastó más en los medicamentos, en el cuidado, en la atención, en el transporte hacia el hospital, estas cuestiones. Y entonces, en este caso, la ley prevé que esta persona pueda tener el doble de la cuota que le corresponde en la herencia. En una herencia hacemos un inventario de bienes y un avalúo de todos los bienes que tenía en propiedad el causante de la herencia al momento de fallecer. De ese inventario y de ese avalúo, a él le debe corresponder una cuota hereditaria que debe ser el doble de la que le corresponde al resto de los herederos. Pero también hay otra novedad y es que puede ser que quien cuidó al causante de la herencia no haya sido uno de los hijos, que son los que vienen en el primer llamado sucesorio, en ese orden de suceder que yo les explicaba, sino que haya sido el hermano o el padre o la madre, que vienen en un llamado sucesorio posterior al de los hijos, o el hermano, que como había dicho está en el 5º llamado sucesorio. Entonces, a pesar de que la ley establece que el grado más próximo excluye al más remoto, es decir, que si existieran nietos, padres, hermanos, estos no concurren a la herencia porque primero están los hijos, pero hay una excepción y es que cuando se prueba que otro de los parientes que no son los de los llamados más próximos sea el que, fue el que se ocupó del causante de la herencia, el que hizo todos estos gastos, entonces él puede concurrir a la herencia conjuntamente con los del primer llamado, a pesar de que sea de un llamado posterior. Es así. Ahora bien, si una persona quiere hacer un testamento, ¿puede imponer una condición al heredero para que herede? Partimos de la premisa, a ver, el texto legal lo que plantea es que la condición de heredero no puede estar sujeta a condición ni a término, pero ahora se introduce una excepción. O sea, esa es la regla, pero hay una excepción para esa regla,
que sería solamente posible imponer una condición para el propio testador cuando necesite que el heredero que está instituyendo mediante ese testamento lo cuide porque tiene una situación de discapacidad, pero no solamente para el testador, sino también para algunos de sus parientes más próximos, digamos un hijo, la esposa, el esposo, el padre, que depende, digamos, económicamente, que es el testador el que lo... depende económicamente del testador, el testador es el que lo cuida y entonces él está previendo que al momento de su fallecimiento, ¿quién lo cuidará? ¿Cómo quedaría esa persona en situación de discapacidad, desvalida? Entonces él puede imponer una condición para que el heredero que está nombrando en ese testamento se ocupe, cuando el testador fallezca, también de esos miembros de la familia, no solamente del testador. En ese caso sí es posible. Ahora, ¿cuáles serían las causas por las que una persona puede perder el derecho a heredar? Existen diferentes motivos o causales de incapacidad para heredar. Se han insertado en este nuevo texto legal algunas, como por ejemplo si se ha ejercido alguna situación de violencia de género intrafamiliar, las cuestiones de abandono físico y emocional, porque anteriormente existía el haber negado alimentos, el haber negado atención, pero ahora también se insertan estas cuestiones de abandono emocional, abandono físico, las situaciones de violencia, cuando los padres han sido privados de la responsabilidad parental respecto a sus hijos y el hijo muere primero que esos padres que han sido privados de la responsabilidad parental no pueden heredar. Y algo muy importante, que también es una nueva causal, si uno de los hijos le ha negado a su padre o a su suegro, digamos, el miembro de la otra pareja, estamos hablando del tema de los abuelos, la comunicación entre nietos y abuelos. Si se ha negado esa comunicación, el padre o la madre es el que ha impedido que el abuelo, ya sea paterno o materno, tenga esa comunicación con el menor de edad, entonces es uno de los motivos para que no pueda heredar a su padre. Eso es otro de los motivos nuevos que se insertan en este texto legal. Si una persona está casada legalmente, pero lleva muchos años separada de su pareja, sin haber declarado un divorcio legal, ¿puede heredarla? Eso ha sucedido muchas veces y por esa razón en este texto legal que estamos comentando se introduce el tema de la ruptura del afecto marital en ese sentido. Cuando se demuestra por las personas interesadas que ha habido esa ruptura de ese afecto que existe entre esa pareja porque ya están separadas, lo único que no ha ocurrido es un divorcio, entonces no se puede heredar, no es posible. Incluso si ya se está tramitando un divorcio o si se trata incluso de una unión de hecho afectiva que se ha roto igual, tampoco se puede heredar en ese sentido. Esto es algo novedoso también porque muchas personas a veces descuidaban el tema del divorcio y legalmente si te mantenías casado, entonces aunque llevabas 5 o 6 años sin vivir con esa persona con la cual mantenías un vínculo matrimonial, entonces no era justo, ¿no?, que heredara porque en definitiva se había roto ese afecto de pareja. Entonces esto es algo también que ahora se prevé. Perfecto. ¿Adelantas el tema de la próxima semana? Bueno, para la próxima semana vamos a dedicarle el tiempo necesario a explicar la unión de hecho afectiva a través de un caso. Perfecto. Te esperamos entonces. Será el próximo miércoles aquí en La Habana. Porque, como siempre les digo, si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Gracias, Yoari.